En lo alto de una colina, entre las sombras de un castillo medieval, se alza una torre solitaria. Dentro, según cuentan las crónicas y las leyendas, había una figura que pasaba los días mirando por una estrecha ventana, esperando, o temiendo, lo que nunca llegaba. La imagen es universal, una princesa encerrada en una torre. Durante siglos, esta escena fue repetida en canciones, cuentos y manuscritos. A veces, la princesa esperaba al caballero que la rescataría. Otras veces, era una prisionera olvidada por su propia familia, condenada a la soledad. Pero detrás del mito, se esconde una verdad inquietante. Muchas mujeres nobles de la Edad Media sí fueron recluidas en torres, fortalezas o conventos, no por capricho de cuentos de hadas, sino por decisiones políticas, venganzas familiares o normas de pureza religiosa. Una leyenda que nunca muere. La idea de la doncella encerrada aparece en distintas culturas, desde las sagas nórdicas hasta los cuentos europeos que más tarde inspiraron historias como Rapunzel. Pero en el corazón de la Edad Media, esta imagen cumplía un propósito muy concreto. Era un símbolo de control. Encerrar a una princesa significaba controlar su herencia, sus alianzas matrimoniales, su descendencia, y con ello, el destino de reinos enteros. Las torres medievales, por tanto, no eran solo piedras, eran jaulas de poder. Vela el misterio histórico. Hoy, en este viaje, vamos a descubrir la verdad detrás de esa imagen. ¿Quiénes fueron esas princesas realmente encerradas en torres? ¿Qué razones llevaron a padres, hermanos o esposos a condenarlas a la soledad? ¿Y por qué esta leyenda ha sobrevivido, transformándose en uno de los mitos más potentes de la cultura occidental? Este no es un cuento de hadas. Es la historia de vidas reales que fueron reducidas al silencio de la piedra. Orígenes del mito. La imagen de la doncella prisionera en una torre no surgió por azar. Tiene raíces profundas en la tradición medieval y en la mentalidad de una sociedad donde la mujer noble era tanto un símbolo como una moneda de cambio político. Libro abierto: cuentos populares y tradición oral. En las aldeas medievales circulaban historias que advertían a las jóvenes sobre los peligros del mundo exterior. Las torres se convirtieron en escenarios de advertencia, lugares donde se encerraba a la hija rebelde o a la virgen destinada a un matrimonio arreglado. Los trovadores transformaron estas historias en canciones, y poco a poco, la doncella en la torre pasó a ser un motivo literario recurrente. Cruz: influencia de la Iglesia. La Iglesia medieval reforzó esta idea. El encierro en torres o conventos era presentado como una forma de preservar la pureza y la castidad femeninas. Las mujeres nobles, al ser piezas clave en alianzas dinásticas, eran vigiladas con celo. Su virginidad equivalía a prestigio político y su matrimonio podía decidir guerras. La torre se convirtió, simbólicamente, en el muro que separaba la tentación del deber. Corona: el poder feudal y el control de herencia. No todo era religión. En la práctica, encerrar a una princesa o a una dama en una torre era un acto político. Un padre podía recluir a su hija para evitar un matrimonio indeseado. Un rey podía encerrar a una princesa rival para neutralizar su derecho de herencia. Un marido celoso podía castigar así una supuesta infidelidad. El mito, entonces, tenía un trasfondo muy real. Las torres medievales fueron, en muchos casos, prisiones de lujo para mujeres cuyo destino estaba atado al poder de otros. El poder y el encierro. Detrás de los cuentos de hadas, las torres medievales fueron auténticos espacios de confinamiento. No todas las princesas disfrutaron de banquetes y jardines. Muchas vivieron tras muros fríos, convertidas en prisioneras de su propio linaje. Corona: instrumento político. En la Edad Media, una princesa no era simplemente la hija de un rey. Era una pieza clave en el tablero de poder. Su matrimonio podía sellar alianzas, su herencia podía cambiar el rumbo de una dinastía y su descendencia aseguraba tronos. Por eso, cuando sus familias temían un escándalo o un enlace indeseado, la solución era brutalmente práctica: recluirla. Encerrarla en una torre, en un castillo remoto o en un convento equivalía a neutralizar su poder político. Espadas cruzadas: el control del honor y la herencia. El honor familiar estaba directamente ligado al comportamiento de la mujer noble. Un romance prohibido podía desatar guerras. Una hija que se negaba a un matrimonio estratégico podía arruinar alianzas cuidadosamente negociadas. Por ello, no pocas veces la torre se convirtió en una cárcel preventiva.
La herencia también jugaba un papel crucial. En algunos casos, se encerraba a herederas legítimas para que sus hermanos varones se adueñaran de títulos y tierras. El silencio de la piedra servía al grito de la ambición. Vela el castigo moral. El encierro no siempre era solo por razones políticas. Algunas princesas fueron acusadas de desobediencia, de rebeldía o incluso de adulterio. Y, en una sociedad marcada por la moral religiosa, la torre era vista como un espacio de penitencia. La mujer debía reflexionar en soledad, privada de libertad, como si la piedra pudiera corregir lo que el poder consideraba un pecado. Signo de exclamación grueso entre el lujo y la prisión. Conviene recordar que muchas de estas torres no eran calabozos húmedos. Algunas tenían sirvientas, tapices y comodidades. Pero eso no cambiaba la esencia. Eran prisiones doradas, jaulas donde la reclusa podía ver el mundo desde la ventana, pero nunca volver a tocarlo. Ejemplos históricos. Las crónicas de la Edad Media nos muestran que la imagen de la princesa en la torre no era solo metáfora. Varias mujeres de sangre real conocieron el confinamiento como arma política y moral. Corona Leonor de Aquitania, siglo XII. Una de las mujeres más poderosas de la Edad Media. Reina de Francia y luego de Inglaterra, madre de reyes, estratega política, pero también prisionera. Tras apoyar a sus hijos en la rebelión contra su esposo Enrique II, este ordenó su reclusión. Durante casi 16 años estuvo encerrada en fortalezas, aislada del mundo, vigilada día y noche. Su encierro no fue en una torre de cuento, pero sí en cámaras de castillos donde la soledad era su mayor enemigo. Corona Juana de Inglaterra, siglo XIII. Conocida como Juana sin tierra, hermana del rey Ricardo Corazón de León. Juana fue acusada de conspirar en intrigas políticas. Como castigo, fue recluida en una fortaleza en Normandía. Aunque sus carceleros le permitieron ciertos lujos, su destino quedó marcado, de princesa libre a prisionera de los intereses de otros. Castillo europeo Inés de Francia, siglo XIV. Hija de un noble francés, prometida en matrimonio a un príncipe. Según las crónicas, Inés fue encerrada en una torre por su propio padre al negarse a aceptar la unión. La leyenda asegura que permaneció años allí, mirando desde lo alto, hasta que finalmente murió sin haber salido nunca de su prisión de piedra. Su historia se convirtió en un ejemplo de obediencia forzada y tragedia. Ojo, casos olvidados. Más allá de las grandes reinas, hubo decenas de damas menores, cuyas historias se diluyeron en la memoria. Hijas de señores feudales, recluidas para evitar matrimonios indeseados. Esposas encerradas por celos o sospechas de infidelidad. Mujeres desaparecidas en torres rurales cuyos nombres jamás fueron escritos en los libros. Estas historias alimentaron la leyenda y le dieron al mito una base de realidad. La princesa encerrada no era solo ficción, sino un reflejo de cómo el poder trataba a las mujeres. El simbolismo religioso y cultural. La Edad Media no solo vivía de hechos, vivía de símbolos. Y la torre se transformó en uno de los más poderosos cuando se trataba de mujeres nobles. Cruz la torre como pureza. Para la Iglesia medieval, la virtud femenina debía ser preservada a toda costa. Encerrar a una joven en una torre era visto como un acto de protección de su virginidad, asegurando que llegara intacta al matrimonio pactado. La torre se convirtió, así, en una muralla física y espiritual, donde la doncella debía esperar pasivamente su destino. Balanza la torre como penitencia. Más allá de la pureza, también era un símbolo de castigo. Mujeres acusadas de desobediencia, adulterio o rebeldía eran enviadas a torres o conventos, donde el aislamiento debía purificar sus almas. En este sentido, la torre era un espacio de penitencia impuesto por la moral cristiana. Pergamino la torre en la literatura. Los trovadores y poetas caballerescos tomaron este símbolo y lo embellecieron. La torre dejó de ser una prisión y pasó a convertirse en escenario romántico. El lugar donde la doncella aguardaba al caballero que la rescataría. De esta forma, la literatura transformó un espacio de dolor en un motivo de amor y aventura. Ojo el doble sentido del símbolo. La torre, entonces, tenía dos caras. Para la sociedad, representaba la pureza, la obediencia y la penitencia. Para la literatura, se convirtió en un escenario de deseo, rescate y romance. Esa dualidad explica por qué el mito ha sobrevivido tantos siglos. Porque en ella se mezclan el miedo y la esperanza, el control y la fantasía. Las leyendas románticas. Con el paso del tiempo,
el encierro de princesas dejó de ser solo un hecho político o religioso y se convirtió en materia literaria. Los trovadores, poetas y autores de la Edad Media recogieron esas historias reales y las moldearon hasta transformarlas en relatos de amor y aventura. Varias notas musicales, Los trovadores y La doncella lejana. En la poesía trovadoresca, la doncella inaccesible era un motivo central. El encierro en la torre se convirtió en símbolo de la distancia imposible entre los amantes. Ella, prisionera de muros y deberes. Él, caballero errante dispuesto a desafiar castillos y dragones para alcanzarla. Lo que en la vida real era control y represión, en la literatura se volvió idealización romántica. Dragón del castigo al rescate heroico. Los cuentos caballerescos añadieron un giro, la doncella ya no solo esperaba en silencio, ahora era el premio del héroe. La torre se llenó de dragones, hechiceros y guardianes simbólicos que el caballero debía derrotar para liberarla. Así nació la idea de la princesa como dama en apuros, que siglos después se consolidaría en los cuentos de hadas. Libro abierto, Rapunzel y ecos medievales. Aunque el cuento de Rapunzel se popularizó mucho más tarde, tiene raíces claras en estas narraciones medievales. Una doncella encerrada, su cabello como puente, el rescate imposible, todos esos elementos ya estaban presentes en el folclore europeo. La torre se transformó así en un escenario mítico, que mezclaba tragedia real con fantasía literaria. Corazón roto entre mito y realidad. Mientras los trovadores cantaban al amor imposible, en la vida real había mujeres encerradas que jamás fueron rescatadas. La literatura suavizó el horror y lo convirtió en romance. Pero detrás de cada canción de amor había un eco de piedra, un recuerdo de aquellas que murieron mirando por una ventana sin que ningún caballero llegara jamás. El eco en la tradición oral. Aunque los trovadores y poetas escribieron sobre princesas en torres, fue en la tradición oral donde la leyenda encontró su verdadera fuerza. Mujer, niña, historias como advertencias. En muchas aldeas medievales, las madres contaban a sus hijas relatos de doncellas encerradas como advertencia. Obedece, o acabarás como la princesa de la torre. El mito servía como una herramienta de control social, reforzando la idea de que la desobediencia femenina llevaba al aislamiento y a la desgracia. Fuego, leyendas transmitidas junto al fuego. En noches de invierno, campesinos y viajeros narraban historias de torres encantadas, princesas olvidadas y caballeros que nunca llegaron. Algunos relatos tomaron un tinte sobrenatural, torres malditas donde aún se oían lamentos, ventanas iluminadas por fantasmas de mujeres muertas en soledad. La tragedia real se transformaba en terror popular. Varias notas musicales, canciones y romances. Los juglares llevaron estas historias de corte en corte, de aldea en aldea. En sus canciones, la doncella podía ser mártir, víctima o heroína silenciosa. Algunas versiones hablaban de princesas que lograban escapar con ingenio, disfrazadas o ayudadas por amantes secretos. Otras reforzaban el rol pasivo, la doncella debía esperar, porque su destino dependía siempre de otros. Globo terráqueo que muestra Europa y África, un mito universal. Lo sorprendente es que la figura de la doncella encerrada aparece en múltiples culturas. En Escandinavia, sagas hablaban de mujeres recluidas para proteger su linaje. En Italia, cuentos populares narraban la historia de doncellas castigadas en torres familiares. En la península ibérica, romances medievales hablaban de moras y cristianas encerradas, ya fuera por amor prohibido o por guerras de frontera. El mito trascendió fronteras y épocas, porque tocaba un tema universal, el miedo a la pérdida de libertad y el anhelo de ser liberado. El mito universal. La figura de la doncella recluida no se quedó anclada en los castillos medievales. Con el paso de los siglos, se convirtió en un arquetipo que atraviesa fronteras, épocas y culturas. Globo terráqueo que muestra Europa y África, de Europa al mundo. En la literatura europea, la torre fue escenario recurrente. De Rapunzel en Alemania a la Dama de la Torre en Italia, las versiones cambiaban, pero la esencia era la misma. Una mujer encerrada, un destino marcado, y la esperanza, o frustración, de la liberación. En Oriente también existen relatos semejantes, princesas recluidas en palacios, aisladas por tradiciones o profecías. En la India, antiguas leyendas hablan de hijas reales confinadas para protegerlas de augurios fatales. La idea de la reclusión femenina como símbolo de poder y pureza resultó universal. Libro abierto, el cuento moral. En todos los contextos, el mito cumplía una función: enseñar.
En Europa medieval, advertía sobre la obediencia y el honor familiar. En versiones populares, recordaba que la desobediencia podía traer desgracia. En la literatura romántica, mostraba la paciencia y la espera como virtudes. La torre era más que prisión, era una lección moral hecha piedra. Artes escénicas del folclore al imaginario moderno. El eco de estas historias no terminó en la Edad Media. Los cuentos recopilados por los hermanos Grimm, como Rapunzel, rescataron directamente esas narraciones orales. Más tarde, el mito pasó al teatro, la ópera y, finalmente, al cine y la animación moderna. Hoy, la imagen de la princesa en la torre sigue viva. A veces como víctima que espera, a veces como metáfora de la opresión femenina, y otras veces reinventada como mujer que rompe sus propias cadenas. Ojo, un símbolo eterno. El mito de la princesa encerrada nos habla de algo más profundo que la historia medieval. De la lucha entre libertad y control, deseo y obediencia, amor y poder. Y por eso, aunque hayan pasado siglos, seguimos viendo torres en nuestras narraciones, y seguimos imaginando quién espera tras sus muros. La princesa olvidada de Europa del Este. En las montañas de Transilvania, entre ruinas cubiertas de hiedra, aún se alza la torre de un castillo feudal. Los habitantes de la región cuentan que allí vivió, y murió, una princesa cuyo nombre apenas aparece en los archivos, Catarina, hija de un noble del siglo XIV. Vela el encierro. Según las crónicas, Catarina se enamoró de un joven caballero enemigo de su familia. Cuando su padre descubrió el romance, la acusó de traición al linaje y decidió castigarla con el peor de los destinos. Fue recluida en la torre más alta del castillo, sin posibilidad de escapar. Su única ventana daba al valle, y desde allí se dice que pasaba los días mirando hacia el horizonte, esperando un rescate que nunca llegó. Ataúd, el final trágico. Los registros cuentan que permaneció encerrada durante más de 10 años. Nunca se casó, nunca heredó las tierras que le correspondían, y finalmente murió en soledad, con apenas unas sirvientas como testigos de sus últimos días. Su cuerpo fue enterrado sin honores, como si su nombre hubiera sido borrado intencionalmente de la memoria familiar. Fantasma, la leyenda del fantasma. Con el paso de los siglos, la historia se transformó en leyenda. Los lugareños aseguran que en noches de luna llena se ve una figura blanca caminando alrededor de la torre, con el cabello suelto y los ojos fijos en el valle. Dicen que es Catarina, todavía esperando al caballero por el que lo arriesgó todo. Algunos viajeros juran haber oído susurros en el interior de la torre: «Déjame salir». La princesa olvidada se convirtió en un fantasma eterno, símbolo de todas las mujeres que fueron silenciadas por el poder de su tiempo. Epílogo reflexivo. El mito de la princesa encerrada en una torre no es solo un cuento romántico ni una fábula para niños. Es un reflejo de la realidad dura de la Edad Media, donde muchas mujeres nobles fueron reducidas a piezas de ajedrez en un tablero de poder manejado por hombres. Balanza entre el control y la fantasía. La torre fue, al mismo tiempo, una prisión y un símbolo. Para la historia, representó el control del linaje, la pureza y la obediencia. Para la literatura, se transformó en escenario de amor imposible y rescates heroicos. Ese contraste explica por qué la imagen ha sobrevivido, porque mezcla dolor y esperanza, tragedia y romanticismo. Ojo, un espejo de la sociedad medieval. Cada princesa encerrada nos recuerda que detrás del brillo de las coronas había un precio: la falta de libertad. El mito no es solo sobre torres de piedra, sino sobre muros invisibles que aún hoy persisten, las limitaciones sociales impuestas a las mujeres. Globo terráqueo que muestra Europa y África, un mito que sigue vivo. De Rapunzel a las películas modernas, la princesa en la torre sigue apareciendo. A veces como víctima que espera, a veces como heroína que se libera sola. La torre, entonces, no ha caído, sigue en pie en el imaginario colectivo, recordándonos que la lucha por la libertad es tan antigua como los muros que intentaron contenerla. La torre sigue en pie, no solo en los muros de piedra que aún resisten el paso de los siglos, sino también en nuestra memoria. Cada princesa olvidada, cada mujer silenciada, nos recuerda que la historia no siempre fue un cuento de hadas. Detrás de las leyendas románticas había vidas reales, marcadas por el poder, el miedo y el encierro. Quizás la torre fue prisión, quizás fue advertencia, quizás fue símbolo. Pero lo que no cambia es que seguimos mirando hacia ella, buscando entender qué se esconde tras sus ventanas estrechas. ¿Y tú? ¿Crees que las leyendas de princesas encerradas fueron solo mitos,
o ecos de una verdad mucho más oscura? Déjame tu opinión en los comentarios, mano blanca indicando hacia abajo. Y si quieres seguir descubriendo los secretos de la Edad Media, suscríbete al canal y activa la campanita campana. Nos vemos en el próximo Misterio Medieval.